El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Y me acordé, Gerardo seguro se acuerda, ustedes son muy jóvenes, pero no lo recuerdan, y el señor Mayoraz lo debe recordar, pero los jóvenes estos que no recuerdo los nombres, que son concejales, no lo deben saber, sí. Del licenciado Carlos Ernesto Viana. Ah, sí, claro. Ustedes no les suena para nada. El licenciado Carlos Ernesto Viana. Era conocido como el licenciado Viana. Era licenciado en Ciencias Políticas. ¿Pero trabajaba en radio o algo por el estilo? Exactamente, en LT8, en LT8. Y en televisión también, en Canal 5, en Canal... Sí, estaba, aparecía en radio y televisión. Aparecía en radio y televisión. El señor, en épocas de la dictadura, había sido profesor. Él siempre contó que en la época, profesor en la Facultad de Humanidades y Artes y en Ciencias Políticas. Historia, ¿no? De la cultura. Exactamente. Y él decía que lo había echado la democracia, los zurdos de la democracia. Se comprobó que lo habían echado los propios militares, porque era tan bestia que ni como servicio servía. Claro. Ni como servicio de inteligencia, ni como espía, no servía para nada. En clases llegó a decir lo siguiente, dice, yo he hecho un tratado, acerca de las falencias del marxismo. O sea, él discutiéndole a uno de los economistas más renombrados de la historia. No importa, puede ser. Un ideólogo no reconocido por Milei. Bueno, pero espera, porque esto lo decía en plena dictadura. Decía, he hecho un tratado acerca de la falencia del marxismo. E invito a si hay algún marxista acá a discutirlo conmigo acá en clase. Ah, claro. Imagínate que seguro levantaban la mano. No, decís yo que soy marxista. Vamos, palo y palo. Claro, Tirá vos que te respondo. Sí, son épocas como para discutirlo. Insisto, plena dictadura, e invitaba a si había algún marxista a que se presente. Vamos a discutirlo. Claro. Discutamos ideas. Autoproclámese, autodenúnciese, que yo lo voy a ir a buscar. Entre esas cosas, y que no se trataba de uno de los profesores ni más carismáticos ni más más didácticos. No era alguien que servía de mucho como servicio. El servicio tiene que ser un tipo simpático también. Ah, sí. ¿No? Como saca información. Este bestia decía eso, digamos, ¿qué se le va a ocurrir eso? Claro. Bueno, lo cierto es que en democracia él vivió despotricando contra nuestra universidad pública, decía que adoctrinaban subversivos, que el profesor Alberto Pla, trotskista, que era profesor mío, andaba adoctrinando subversivo. El profesor Eduardo Urcade también, eran dos profesores de la universidad que andaban adoctrinando alumnos en el marxismo-leninismo. Y bueno, está vivo todavía. Uh-huh. Es más, hasta hace unos años dio clases en la Universidad Abierta Interamericana. Es una bestia, es brutal. Sí. Pero hay que reconocer que ha sido un ideólogo no reconocido por el mileísmo, porque él combinaba casualmente su macartismo, su macartismo, su anticomunismo, su antiizquierdismo, su ultraderechismo con el liberalismo económico. Claro. Justo para esta época vendría... Es perfecto, digamos, era perfecto. Estuvo también con los Carapintada, eso lo hizo caer en desgracia. Él tenía un programa de radio, mejor dicho, él estaba en el programa de LT8, tenía un programa de radio propio. Sí, en LT8 a la noche. Que lo sponsoreaba una armería. Sí, fue una armería la que lo sponsoreaba, era así. Faltaba algo, ¿no? Se está contando un chiste. No es un chiste, es verdad. Al mediodía, en el noticiero del mediodía del ET8, Trascendental, él hacía una columna. Trascendental, los viernes al mediodía, era conducido por Eduardo Aliberti. Sí. Hombre emblemático del progresismo. De la izquierda, más que progresismo incluso. Entonces, los viernes estaba también de columnista hombre... ¿cómo se llama? El licenciado Carlos Ernesto Viana. Entonces, en ese momento se iba. Eduardo Aliberti se iba. No presentaba. Claro, no lo había podido soportar. Era muy fuerte, digamos. Porque era de una brutalidad increíble, ¿no? O sea, a ver, Mariano Grondona era... No sé, progre al lado de él. Sí. Pero era sobre todo brutal, digamos. Entonces me hizo acordar bastante a eso, ¿no? Esto de Nicolás Mayoraz y toda esta gente que está diciendo esto. Pero bueno, alguna vez vamos a hablar en serio de este tema. Porque a veces hay una cuestión que hay jóvenes que confunden las cosas. Que confunden, por ejemplo, lo que les pasa con otros estudiantes. Que eso no es adoctrinamiento, porque eso es simplemente una discusión política que puede haber entre estudiantes. Claro. Y lo que puede pasar en un aula. Yo en eso pongo la mano en el fuego por la mayoría, el 99% de mis colegas, que nadie impide que otro piense distinto.
ni impide que lo exprese, ninguno de mis colegas, esto lo digo en serio. Entonces, eso me parece que es importante declararlo, más allá de la columna y todo esto, pero ha sido una cosa que se está manejando mal, digamos, de una manera, pero que tiene muchas resonancias con eso, no lo digo casualmente, o sea, uno que ya es un poco avanzado en años, como Gerardo y yo, nos recordamos a este hombre. Sí. Bueno, de hecho, también muchos de los libertarios que están en el gobierno y que forman parte del grupo de referentes de la Libertad Avanza, salieron de la universidad pública, signo de que en la universidad pública también están habilitados esas ideas como la de la diputada Romina Díez, que es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, o bueno, probablemente muchísimos otros. Me acordé de ella porque ella menciona mucho ese paso por la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Sí. Pero muchos otros dirigentes de la UNR que, bueno, están militando hoy en la Libertad Avanza o que son funcionarios también. Sí, también y pensar en los actuales incluso estudiantes de la Libertad Avanza que se manifiestan de esa manera y que forman parte de los estudiantes de la comunidad educativa de la UNR. Pero por supuesto, con los mismos derechos. Si esa idea se anulara, no tendrían lugar. Ahí, no tendrían lugar. Pueden presentarse a elecciones también, que lo han hecho, como centro de estudiantes, como gente de consejo directivo. Algunos están en consejos directivos también. Bueno, en fin, evidentemente no hay una persecución contra eso. Bueno, y evidentemente Milei es presidente, Claro. Por supuesto. Si hubiese adoctrinado la universidad pública, como ellos mencionan, capaz que... Sí, por ahí puede... O sea, a ver, yo entiendo también el sentido a veces de decir, bueno, a veces se tira un panfleto en un lugar, pero ¿eso tiene efecto o no tiene efecto? Evidentemente mucho efecto no tiene. Y aparte, acá hay cosas más graves por ahí en la relación docente-alumno con la cuestión del poder, mucho más graves que a veces que se tramitan más de una vez justamente por las denuncias de los centros de estudiantes. O sea, cuando hay una arbitrariedad de un docente, para eso está también el centro de estudiantes, para eso hay democracia en la universidad pública, porque en la privada eso no existe. Si un profesor en la universidad privada es arbitrario, no sé si tiene mucha defensa un alumno, pero bueno, dejémoslo para otra discusión. Si alguien quiere traer algún argumento, se lo vamos a leer acá. Por supuesto, por supuesto. En contrario. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué nos trae hoy, Mario? Hoy traje varias cosas, pero bueno, un libro que... ustedes saben que yo me dedico más que todo a la historia latinoamericana, un libro de un historiador cubano, pero que vive en México, Rafael Rojas, que se llama El árbol de las revoluciones. Ideas y poder en América Latina. O sea, es el siglo XX latinoamericano contado a partir de este concepto de revolución. O sea, él parte de una hipótesis que realmente tiene sustento de que el siglo XX en América Latina es el siglo de las revoluciones. Y habla revoluciones en plural. Porque en realidad, digamos, hay una sola revolución, si se quiere, radical, y que llega al socialismo, como es la revolución cubana. Pero hay muchas más revoluciones. O sea, empezamos por la revolución mexicana, seguimos... Estamos hablando de América. De América, sí. Sí, América Latina, Estados Unidos es un mundo aparte, es una civilización aparte. No lo contamos. Es otro mundo, no. América Latina. Y incluye todo lo que ha sido también los nacionalismos revolucionarios, o los nacionalismos en general, de la década del 20, de la década del 30, muy cruzado con las ideas políticas. O sea, que hay grandes precursores que hoy han sido olvidados en gran medida, como Mariate y Haya de la Torre, que han sido quizás los que fundaron gran parte del pensamiento sobre América Latina. Si uno piensa en el tema de la dependencia, en el tema del imperialismo, estaban discutidos por ellos. En el tema de la relación con Estados Unidos, fueron las grandes discusiones de la década del 20 que la dieron entre Mariate y Haya de la Torre, con diferencias, con un montón de cuestiones. Esa revolución primigenia, que fue la revolución de 1910 de México, que Eso también fue radical. Así. Fue radical, pero fue una revolución, o fue muchas revoluciones. Esa es la cuestión de eso. No hubo una definición. O sea, fue una revolución, por un lado, democrática, en contra de un régimen prácticamente dictatorial. Pero dictatorial de la gleba, digamos. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Era como una especie de Julio Argentino Roca, un poco más dictatorial, porque Julio Argentino Roca, dentro de todo, daba elecciones. El Porfirio Díaz, 30 años en el poder, en fin, había también esta cuestión del campesinado. Estaba cruzado la cuestión democrática con la cuestión campesina, sobre todo. Eso simplificándolo, porque hay muchas más cosas. Uh-huh. Pero ahí
entraron 20.000 proyectos distintos, desde algunos simplemente de democratización, hasta algunos de cierta igualdad social, y hay otros muy fuertes, quizás los más claros, que tenían que ver con las reformas agrarias, distintas reformas agrarias, pero todas tenían que ver con la igualación en el acceso a la tierra. En un país que siguió siendo y sigue siendo uno de los países de Latinoamérica con mayor población campesina de América Latina, ¿no? No tuvo una urbanización importante como todos los países latinoamericanos, pero sigue teniendo una población campesina importante. Claro, y en aquel momento ni hablar. Pero un rasgo distintivo de la mayoría de los países de Latinoamérica fueron los latifundios, ¿no? Sí, claro. Cosa que no ocurrió en Estados Unidos. No. Ahí hay una diferencia que yo creo que a la postre terminó definiendo muchas cosas. Justamente, bueno, pero eso es otra cuestión que es interesante de ver, pero no tiene que ver con el libro, pero porque no está planteado así, pero de todos modos, eso es una cuestión que también ha sido estudiada. O sea, a ver, Estados Unidos no tuvo casi latifundios, tuvo una apropiación de la tierra a partir de chacras. Una apropiación que tuvo un costo humano tremendo, porque lo que fue la conquista del oeste fue nuestra campaña al desierto multiplicada por 100 más o menos, en cuanto a costo de vidas humanas, por decirlo suavemente. O sea, el asesinato de comunidades, no todos, pero mataron una cantidad importante de comunidades indígenas. Entonces, pero los que se apropiaron de esa tierra fueron pequeños chacareos, y eso permitió una producción intensiva de la tierra que tuvo consecuencias ecológicas bastante complicadas, las tuvo, pero que permitió un desarrollo económico que hizo que después fuera una potencia industrial detrás de Inglaterra y después fuera la gran potencia que terminó siendo. O sea, es otro mundo, digamos, en cuanto al tipo de desarrollo. Pero fue basado en el reparto de la tierra. Por supuesto. Más que el reparto, la conquista de esa tierra. Pero la conquista y repartida. O sea, de la manera que fue repartido. Exactamente, porque acá, por ejemplo, bueno, la llamada conquista del desierto, cuando va Roca con los soldados, primero se lo dan a los soldados, pero después se lo quedan los generales y los coroneles, digamos. O sea, se lo quedan todos ellos y se quedan con grandes latifundios. O sea, es distinto. El costo humano es similar y proporcionalmente diríamos que es similar, porque allá había mucha más cantidad también de población indígena que fue colonizada y que quedó marginada, quedó en otro lugar, la que quedó viva, ¿no? Pero bueno, y latifundios, había sí algo de latifundios en el sur de Estados Unidos, que era la producción algodonera con mano de obra esclava. Algo parecido era casi todo Latinoamérica, no con mano de obra esclava necesariamente, pero sí con mano de obra ultra explotada. Entonces eso implica otro tipo de desarrollo económico. Pero bueno, el tema de la tierra es uno de los temas que aparece en todo el libro también, pero la Revolución Mexicana lo que tiene es grandes liderazgos, grandes pragmáticos también y grandes idealistas, tiene un poco de todo. Y es, si se quiere, el origen en gran medida de todo lo que vino después en cuanto a, si se quiere, propuestas revolucionarias, propuestas reformistas desde lo social, propuestas populistas, digámosle. Un poco vienen, según la hipótesis de acá de Rafael Rojas, vienen un poco de ahí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la Revolución Mexicana da la primera constitución donde está planteada la cuestión social muy claramente. O sea, están las 8 horas de trabajo, está las vacaciones pagas, está la jubilación, está también la reforma agraria dentro de la Constitución. Constitución de 1917 es anterior a otra constitución que incluye la cuestión social, que es la de Weimar de Alemania, que es del 19, perdón. O sea, en eso ha sido vanguardia México, pero bueno, en América Latina se retomaron muchas de estas cosas. Entonces, bueno, va por todos los procesos, va por aquellos populismos que no fueron. Por ejemplo, hay dos casos que han sido olvidados, nosotros lo hemos mencionado algunas veces porque terminaron trágicamente, el de Eduardo Chivás de Cuba, un gran líder con un carisma tremendo, pero que se suicidó en un programa de radio poco antes del golpe de Estado de Batista, o sea, en el 51. Y Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, el líder colombiano que fue asesinado en 1948 y que prometía de algún modo ser un nuevo liderazgo popular, populista, como lo quieren llamar, y que provocó un haz de violencias en Colombia, que no terminó nunca en realidad.
O sea, Claro. provocó su muerte, su asesinato provocó eso, ¿no? Provocó un hecho muy violento que fue Sí, el Bogotazo, además, y después la dispersión de guerrillas de todos los colores que claro, se y pueden. la dificultad de la izquierda de construir poder y ser gobierno en Colombia por muchos años también, ¿o no? Exactamente, porque de alguna manera eso es lo que expresaba Gaitán, una posibilidad de una izquierda no socialista y no comunista, que acá diferencia esto este libro, esta cuestión de decir, bueno, acá hay momentos, en realidad él dice, hay dos periodos, importantes revolucionarios, si se quiere. Uno, entre 1910 y 1940, donde empezó la revolución, aproximadamente, la revolución mexicana, después el primer intento de revolución sandinista con Sandino en 1927, y se cierra de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial, donde incluso, por ejemplo, los partidos comunistas son cada vez más reformistas, no son revolucionarios ya. Entonces, también los populismos también se moderan muchísimo. Y después una nueva oleada revolucionaria que empieza en 1959 con la revolución cubana, y que termina en 1979 con la revolución nicaragüense. Que es la última, ¿no? Es la última. Porque El Salvador tiene al frente Farabundo Martí a nada de hacer la revolución, pero no la hace. No, finalmente terminan pactando y terminan haciendo un manejo más, si se quiere, de pacto. Un pacto en el tema de Farabundo Martí, porque hubo una situación de empate muy fuerte ahí también en El Salvador. Pero y en el medio hay muchísimas más. Está la Revolución Boliviana de 1952, que fue una revolución también muy importante, que de alguna manera lo que hace Evo Morales hoy día resuelve algunos problemas que dejó pendiente esa revolución originaria. Una revolución que en realidad fue una revolución contra un sistema cuasi también feudal, ¿no? La revolución del 52, pues no había ni siquiera sufragio universal en 1952 en Bolivia. Entonces, y hubo una reforma agraria, hubo una serie de nacionalizaciones, de redistribución del ingreso. El partido que hizo esa revolución finalmente terminó a la derecha de la derecha, prácticamente, pues terminó mal, digamos, eso. Entonces, bueno, de alguna manera, obviamente, Evo Morales aparece como algo completamente distinto después. Es largo de explicar, pero es otra cosa. Pero él dice, bueno, sí, en 1979 se termina, porque la última revolución, si se quiere, es la nicaragüense. La nicaragüense ya tiene otras características, unas características donde está planteado desde el vamos de que va a haber, el sistema va a ser un sistema democrático, donde va a haber pluripartidismo, etcétera, etcétera, cosa que no ocurrió con la revolución cubana. Y bueno, ya para 1990 las cosas cambian y lo que hay de izquierdas empieza a entrar en el juego democrático. Y de hecho dice, Rafael Rojas dice, bueno, hoy día ya la última oleada, si se quiere, de gobiernos de izquierda también estaba en el juego democrático mal que mal. O sea, hablando de Hugo Chávez, bueno, hoy de Evo Morales, Lula, ni hablar, y todo esto. Pero bueno, yo recomiendo bastante este libro. Es yo siempre digo que hay distintos tipos de cubanos disidentes, más allá de la opinión que uno tenga sobre el proceso cubano. Hay cubanos disidentes que son salvajes. Los gusanos. Tú hablas de los gusanos. Que están en Miami, la mayoría. Están en Miami. Y están aquellos que en la son pequeña Habana, civilizados. Lo mismo incluso, que hay. incluso militando a Trump y al Partido Sí, Republicano. no. Son peor que Scioli. No, ni hablar. Pero aparte no quieren que vengan otros cubanos a Estados Unidos. No, son terribles. racistas de los malos. cubanos. Sí, Son terrible. malos. Pero esos son los extremos. Y después hay otros más moderados. No, y aparte de ahí hay muchos más racionales. Rafael Rojas no reniega de un montón de cosas de la Revolución Cubana, se tuvo que ir por muchos motivos de Cuba. Pero, a ver, son de los civilizados, de aquellos que están o en México, o en Madrid, o en Nueva York, incluso. Si están en Estados Unidos, están en Nueva York y no en Miami. No, claro. Sí. Pero bueno, son intelectuales en general. Como lo mismo que hay cubanos que están en la isla, que son civilizados, y cubanos que son salvajes también, en cuanto a que todo está bien, todo es maravilloso. No, todo es maravilloso, digamos, y lo sabe todo el mundo eso. Entonces, defensores a ultranza de la revolución y gente que plantea sus problemas. Claro, sus problemas, su disidencia, qué sé yo, como Leonardo Padura también, que está adentro y
critica muchas cosas, y es muy duro en la crítica, ¿no? Desde la literatura. Bueno, él es un crítico, pero es un crítico muy muy interesante, o sea, incluso, bueno, dice, bueno, por ejemplo, uno de los últimos capítulos confronta al Che Guevara y a Salvador Allende. Parece anacrónico esto, ¿no? Pero él dice una cosa que es muy interesante. Dice, en definitiva, si bien lo de Salvador Allende para su momento sonó como algo utópico, pues él creía que las Fuerzas Armadas de su país lo iban a acompañar en su proceso y no iban a darle un golpe de Estado. Eso sonó como ingenuo, digamos. Claro, pero yo recuerdo que las declaraciones de Pinochet estamos hablando, que apoyaba fuertemente, o sea, como diciendo que las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder democrático. Después cambió de opinión. Sí, pero fue un día para otro, fue rápido el asunto, pero parece, por lo menos públicamente. Es más, sí confiaba Allende en Pinochet. Pero que era posible también hacer una transformación como la que estaba haciendo Allende por una vía totalmente democrática y constitucional, que de alguna manera el Che Guevara obviamente no pensaba así, y Fidel Castro en gran medida en ese momento tampoco. Pensaba que la vía insurreccional o la vía armada era la única que podía llegar a ser efectiva, pero de alguna manera, trayéndolo en el tiempo, o sea, de alguna manera el que triunfa en cuanto a las ideas de izquierda en un sentido es Allende. En el sentido de que entra hoy día, la izquierda no se plantea la cuestión de cambiar el sistema. Es más, hoy día los más antisistémicos, digamos, son las derechas. Sí, claro. Verbalmente, pero por lo menos. Por ejemplo, Venezuela no es un proceso similar a ese de llegar al socialismo por vía democrática, más allá de que lo pueda hacer, no lo pueda hacer, y más allá de cómo esté Venezuela en estos momentos. Yo no tengo tantos elementos, por ejemplo, para hablar de Venezuela hoy día. Hoy. Pero lo que hasta donde sé no es lo mismo. No es lo mismo. No, está bien que son 50 años de diferencia. Pero no solo son 50 años de diferencia, ¿no? Incluso en este momento, bueno, no está muy claro de que esto sea un proceso de, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer incluso hasta un proceso, se quiere, autoritario en función de una mayor igualdad. Eso no está tan claro en Venezuela. No estuvo claro con Chávez tampoco, pero bueno, por lo menos con Chávez hubo un intento. Pero con Maduro mucho menos. O sea, eso... ¿Y lo de Evo en Bolivia? ¿No fue también un intento? De hecho, el partido de él era Movimiento al Socialismo. Se llamaba así. Lo de Evo Morales es un proceso... Ve ahí, esto estaba leyendo otra cosa que tiene que ver con comparar lo que fue la revolución boliviana en el 52. En el 52 hubo una reforma agraria. Pero una reforma agraria, como siempre, las reformas agrarias son distintas todas. Esta era una reforma agraria que se focalizó en la zona de la Media Luna, la zona que fue más anti-Evo Morales, en realidad. Y se focalizó en forma de chacras. Lo que Evo Morales y los cocaleros plantearon fue una reivindicación que tenía que ver más con el mundo indígena, que era la tierra comunitaria. Y en ese sentido, primero, no fue así, por más que se llamara hacia el socialismo, hubo un proceso de igualación, pero de igualación de algo que era absolutamente inequitativo, que era absolutamente jerárquico, que era el tema de las comunidades frente al blanco. Entonces las comunidades pudieron tener una igualación, pero en un esquema capitalista no hay un socialismo ahí. Con algunas formas comunitarias, obviamente, sí, eso sí, formas comunitarias que son prácticamente acentrales, sí. Pero y eso es lo que hizo Evo Morales, de algún modo. Retomar eso y decir, bueno, esto fue algo que quedó pendiente de aquello y que quedó como contradicción de aquello. Entonces vamos por acá. Mario, preguntan el nombre del libro, que no llegó a escuchar. El árbol de las revoluciones. El árbol de las revoluciones, y creo que había algún otro mensaje por ahí. Sí, algunos que hacen referencia a Viana, un poco corroborando esto que decías, y agrega, por ejemplo, un oyente, los rojillos, decía, era la expresión más brutal de la dictadura, nos decía un oyente. Bien. Perfecto. Bueno, Mario, nos reencontramos la próxima. Con más columna de historia. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.